Muy buenas noches, hermanos y amigos, muy buenas noches. Les habla el profesor Ramón Romero con otra entrega más sobre el don de profecía. El último tema tuvimos y hablamos sobre la vida de la señorita Helena Goldharmon, luego cuando se casó y enviudó y 4 hijos que tuvo. Vamos a orar para pedir a Dios su bendición. Padre bueno, Padre mío, Padre justo, santo y misericordioso, acompáñanos en esta noche de estudio de tu palabra y que haya gozo en nuestros corazones por Jesucristo. Amén. Al finalizar la década de los 40, 1840, los mineritas que habían pasado por el gran chasco del 22 de octubre de 1844 se dividieron en 3 grupos debido a las creencias sobre lo acontecido en el chasco de 1844. El primer grupo creía que la venida de Cristo era inminente y que su error consistió en fijar una fecha equivocada. El segundo grupo creía que Cristo había venido, pero no en forma física. Y la experiencia espiritual de esos creyentes llegó a ser para ellos la segunda venida de Cristo. Y había un tercer grupo que creía que la fecha era correcta, pero que el evento que ocurrió fue en el cielo y no en la tierra el 22 de octubre y que comenzó ese día su ministerio como sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Helena llegó a ser la voz distintiva que reanimó a ese tercer grupo que creía que la fecha del 22 de octubre tenía un significado importante. Llegó a ser el centro de confirmación, de corrección, de consuelo para el surgimiento de la plataforma bíblica integrada del tercer grupo. 5 años después del chasco, un joven que se encontraba en Rocky Hill, en Connecticut, llamado Jaime White, empezó a publicar la primera revista La Verdad Presente. Consistía en 8 páginas y se emitía cada 2 meses. Los últimos artículos traían escritos sobre Helena White, que presentaba aspectos proféticos del futuro y unas palabras de sabio consejo de administración para la iglesia. En 1851 surge el primer libro de la señora White de 64 páginas titulado Un bosquejo de la experiencia cristiana y puntos de vista de Helena G. de White. Esto fue continuado por un suplemento de 1854 y estos 2 documentos forman parte de este libro, Primeros Escritos. Abrimos y aquí nos habla de este aspecto.
Experiencia Cristiana y Visiones presentó la señora White su primer relato biográfico en el cual narró brevemente su experiencia en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Aquí está en este libro un bosquejo de la experiencia cristiana y puntos de vista de Elena White y el suplemento que formaron este libro conocido como Primeros Escritos. En 1852 hasta 1855 fueron años de dura prueba. El hogar de los White y la pequeña oficina de la imprenta llegaron a ser la sede de la obra de la iglesia adventista. Había poco dinero, la enfermedad y la muerte había traído mucho desánimo al grupo. Y en ese año, los hermanos de Michigan invitaron a los esposos White a Battle Creek y prometieron ayudarles a construir una pequeña imprenta. Ellos parecía que una nueva etapa de esta obra. En noviembre, la prensa Review and Herald, que era manual, y otro equipo de impresión se trasladaron a un local alquilado en Rochester, en Nueva York, al nuevo edificio de Battle Creek en Michigan, provisto gracias a las donaciones de los amigos de ese lugar. Días después que el pastor White y la señora White llegaron a Battle Creek, ella escuchó el mensaje oportuno y votaron que las visiones que ella recibía debían de ser publicadas en el periódico y en libros. De ahí que surge un folleto de 16 páginas que se titulaba Testimonios para la Iglesia, tomo 1. El primero de una serie de que en 55 años formaron una colección de cerca de 5.000 páginas publicadas en 9 tomos conocidos con el mismo nombre. Estos 9 tomos son estos. Este es el tomo 1. De esos son 9 tomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos 9 tomos se tomaron 55 años para escribirlos. El clímax llegó con la organización de la Asociación General en mayo de 1863, cuando surge la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos tuvieron un campamento en Wright, Michigan, en 1868, y luego en 1872, mientras ellos estaban para establecer la obra en el Pacífico Sur, estando en el oeste de 1874, la señora White recibió una visión bastante amplia de la forma maravillosa de cómo la obra de Dios iba a extender en Estados Unidos y el mundo. Semana después, en California, el pastor White, esposo de Elena, publicó la revista Signs of the Times, en inglés, Señales de los Tiempos. En 1874, ellos regresaron a Michigan, formaron el Instituto Bíblico, y tanto el pastor White como su esposa dirigieron servicios sabáticos y formaron parte de la dedicación del colegio de Battle Creek el 3 de enero de 1875. Mientras Elena White estaba frente a la representación de hermanos que de diferentes estados habían venido a la dedicación de la primera institución
educativa, relató lo que se le mostró el Señor a ella en visión el día anterior, y luego dijo que haber visto casas editoras en otras tierras en visión y una obra bien organizada que se desarrollaba en diversas partes del mundo donde los adventistas nunca habían entrado antes. Esas visiones fueron escritas y se cumplieron con el tiempo. Ella se mantuvo escribiendo y viajando, y más tarde aparecieron los tomos 2 y 3 del Espíritu de la Profecía. Lo tengo allá al final, que es azul, y el pastor White estaba muy ocupado en establecer la casa editora Pacific Press en Oakland, y también para construir el tabernáculo de Battle Creek en Michigan. Cuando ella llegó y visitó la nueva institución médica, dijo que había visto esos edificios en una visión que Dios le había mostrado sobre la expansión de la obra de Dios en el oeste. Y ella ya la había visto en 1874, 4 años antes. En la década de los 70, Elena White dirigió sus temas a grandes multitudes en Groveland, Massachusetts, y en 1877 tuvo una reunión de 15,000 personas que escucharon hablar a ella sobre la temperancia en forma amplia. Ella medía 5 pies 2 pulgadas, una mujer bajita, pero cuando predicaba, los testigos que escribieron el metal de voz de ella, dice que su voz sonaba como una campana de plata cuando predicaba. Su esposo murió, y después de su muerte terminó el último tomo de la serie Espíritu de la Profecía, y ya había sido comisionado para colportores, para vendedores de libros, en la venta del libro El Conflicto de los Siglos, que antiguamente se llamaba La Guerra o la Gran Controversia entre Cristo y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Ella luego visitó a Europa en 1885. Fue a visitar los campos europeos en compañía de su hijo, el pastor William Clarence White, y emprendió el viaje hacia Europa para ampliar la obra adventista en el mundo. Allí no estaba bien de salud, pero se fue y Dios fortaleció su salud, y duró allí durante 2 años. Y desde Basilea, en Suiza, donde estaba la sede central de la iglesia en Europa, ella visitó a Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Francia, Italia, Noruega, Holanda y Suecia. En 2 ocasiones visitó el Valle de los Valdenses en Italia, y pudo ver sitios que ya Dios le había mostrado en visión en conexión con la Edad Media y la época de Reforma en el libro El Conflicto de los Siglos. Y tanto en Basilea como en Suecia
Elena White reconoció las prensas de la casa editora que había visto el 3 de enero de 1875, cuando se lo mostraron a ellas en los países de ultramar. Ya ella había visto esos equipos en visión días, meses y años antes. Cuando ella regresó, hubo un llamado de la Asociación General en 1891, donde recibe ella un llamado urgente para trabajar en Australia, para dirigir la obra en este nuevo territorio de trabajo. Ella llegó a Australia en diciembre de 1891, acompañada de su hijo, el pastor William Clarence White, y varios ayudantes. Y su presencia en este campo fue altamente valorada por los creyentes, por sus consejos. Luego, vio claramente la necesidad urgente de una institución educativa en Australia y fue establecido allí la educación adventista con una escuela en Avondale a través de la compra de un terreno señalado por Dios en la visión. Y allí se construyó ella una parcela donde construyó su casa cerca de la nueva escuela en Avondale, Australia, que fue un modelo de educación adventista y en aquel tiempo. Y para poder dirigir mejor la iglesia en el campo australiano, se organizó la primera unión de la iglesia adventista. Uno de ellos tomó parte de la obra, se llamó el pastor Arturo Daniels, quien junto con su esposa fueron a Nueva Zelanda en 1886 como misioneros. Y sus crecientes problemas administrativos del campo lo ayudaron después a aceptar una mayor responsabilidad que le fue confiada cuando después de la sesión de la Asociación General en 1901, el pastor Arturo Daniel fue elegido como presidente de la Asociación Mundial de los Adventistas, llamado Asociación General. Luego, la señora White allí sacó tiempo para escribir los artículos semanales en la Review and Herald, Signs of the Times y The Youth Instructor, o sea, señales de los tiempos, y el instructor de la juventud. Allá en Australia, ya en 1898, se publicó el libro El deseado de todas las gentes. Y 2 años antes ya se había publicado el libro Hechos, el discurso maestro de Jesucristo, y en 1900 salió el tomo 6 del libro Testimonios para la Iglesia. Un día, en el año 1900, Elena White informó a su familia que Dios la había instruido para regresar a Norteamérica a dirigir la obra de Dios. Los obreros dijeron que no era el mejor momento para que ella se fuera de regreso, pero ella había visto en visión que Dios la estaba llamando para volver a los Estados Unidos a continuar la obra del ministerio. Cuando regresa, instala su hogar en Epshaven, a pocas millas del pueblo de Santa Elena, que está al noreste de California, allá al noroeste. Y allí pasó ya sus últimos 15 años en la preparación de libros, en la obra personal, y trabajando y viajando. Tan pronto como se estableció en Santa Elena, ella le llegó un llamado para asistir a la sesión de la
Asociación General en 1901 en Battle Creek, que fue la última que ella asistió. 2 años después, las oficinas de la Asociación General y la Review and Herald se mudaron de Battle Creek a Takoma Park en Washington, D.C. Y ella, en esa ocasión crítica, ella abandonó su casa en California y se mudó a Takoma Park por casi un año para organizar la obra adventista de la escuela sabática, sociedades jóvenes, etc. Luego, cuando ella regresó a su hogar casi al año, en California, en Santa Elena, en 1905 ella publica el libro Ministerio de Curación, un libro dedicado a la salud del cuerpo y del alma. En el 1903 publicó el libro La Educación, y en 1902 y 4 los tomos 7 y 8 de Testimonios para la Iglesia. En 1909 encontramos ella de regreso en Washington, asistiendo a otra reunión y donde ella dio testimonio de lo que Dios estaba haciendo ella. Cuando se dio cuenta de que le quedaban pocos días de vida en el planeta, ella apresuró la terminación de aquellos libros que ofrecían una enseñanza fundamental para nuestra iglesia. Así que en 1909 publicó el tomo 9 de Testimonio para la Iglesia. En 1911 el libro Hechos de los Apóstoles. En 1913 Consejo para Maestros, Padres y Alumnos. En 1914 el libro Obreros Evangélicos. Y los últimos meses de su vida los dedicó al libro Profetas y Reyes. Un sábado, 13 de febrero de 1915, en la mañana, cuando ella entraba a su cómoda oficina de estudios, tropezó y cayó. No se pudo levantar por sí misma y la recogieron y la llevaron al médico y le hicieron una radiografía del fémur y se mostró que tenía una fractura en su cadera y permaneció en cama y en silla de ruedas durante 5 meses. Ella expresaba lo alegre que había sentido su ministerio con Jesús y por haber cumplido su obra en esta tierra. El 16 de julio de 1915, a la edad de 87 años, murió ella. No sin antes terminar estas palabras que decía: yo sé en quién he creído. Ella descansa junto a su esposo en el cementerio de Oak Hill, en Battle Creek, allá en Michigan. Y aunque su voz se apagó hace más de 160 años, su pluma sigue hablando con poder las visiones que fueron más de 2000 visiones y sueños que Dios le mostró, que transcribió o publicó en sus libros. Déjenme decirles que Elena White no tuvo una educación formal, apenas llegó al segundo de la primaria. Pero su biblioteca personal estaba compuesta por más de 800 tomos. Una mujer que leía mucho. Ustedes saben que a la edad de 9 años ella fue apedreada en Portland, Maine,
y perdió el conocimiento, y de ahí ella fue impedida de estudiar, y a la edad de 17 años fue cuando ella recibió su primera visión, y durante 70 años de visiones ella pudo llevar el mensaje adelante. Luego, cuando hizo un repaso de su vida, al final de ella pensó lo mismo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Pudo darse cuenta de que posiblemente jamás hubiera conocido a Jesús si no hubiera sido por los sufrimientos y por la tragedia que le causó el golpe que recibió en la cara. Ahora, este breve relato sobre la vida de ella, quiero destacar el llamado profético y las visiones que ella recibió. Ustedes saben que en Hebreos 1:1 nos dice que Dios muchas veces nos habla de muchas maneras. Dios le habló a Elena White en visiones y sueños. Las visiones que ella recibía eran dadas de día o de noche. Podían ser dadas en público, como cuando estaba orando o predicando, pero también en privado. Al principio de las visiones, ella mantenía ciertos fenómenos que eran desmayos, ojos abiertos, pérdida de la conciencia de todo lo que le rodeaba y ausencia de respiración. O sea, cuando estaba en visión, no respiraba. Ahora, después del año 1884, es decir, 40 años después, las visiones en público fueron escasas. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias que acompañaban a las visiones que recibía la señora White, cuya primera visión fue en diciembre de 1844 en público hasta 1884? Testigos oculares de cuando ella entraba en visión fue corroborada por un pastor llamado J.N. Ludborough, que estuvo presente en más de 50 visiones de ella. Y él nos informa lo siguiente en Cofre del Tesoro, página 24 en inglés. Dice así: precisamente antes de tener una visión, había un presentimiento entre las personas que Dios estaba presente en la reunión. La visión comenzaba con la palabra gloria, gloria, gloria 3 veces. La primera era fuerte, la segunda más débil y la tercera más débil que la segunda. Cuando estaba en visión, se notaba en ella pérdida de vigor físico. No respiraba, tenía los ojos abiertos y estaba entrando en un estado de inconsciencia de todo lo que le rodeaba. Solo dijo el pastor testigo por más de 50 visiones de la señora White, llamado pastor John Ludborough. Hubo muchos, incluyendo hermanos, que al principio no creían las visiones fueran de Dios. Algunos, había un doctor llamado apellido Brown de Parkerville, en Michigan,
Este hombre era espiritista, y cuando se le comentó las visiones de la señora White, dijo que ella estaba en trances espiritistas y quería ver a la señora White cuando entraba en visión. El 16 de enero de 1861, Elena White habló desde el púlpito a los hermanos, y cuando terminó de predicar, entró en una visión. El pastor White invitó al doctor Brown, que decía que era espiritista y decía que ella estaba en trance espiritista. Le dijo que la examinara, que ella estaba en visión. Y halló el doctor Brown que ella no estaba respirando. Su corazón latía normalmente. No estaba pálida, pero estaba inconsciente de lo que acontecía a su alrededor. Se espantó y salió de la iglesia diciendo: no sé qué tiene, solo déjenme salir de aquí. Y el hombre salió de aquel lugar. Hubo ocasiones que cuando estaba en visión le ponían un espejo para la transpiración de su respiración, para ver si humedecía el espejo, y también una vela para ver si se contraían las pupilas de sus ojos cuando se acercaba la vela a la pupila, y no había reducción en la pupila ante la presencia de la luz, ni el espejo se empañaba por su aliento. Algo sobrenatural. Ante tales manifestaciones en la persona del profeta, surge una pregunta, la cual tiene que ver con el mensaje dado al profeta y su misión. ¿Cómo era impresionado el mensaje profético en la mente de Elena White? Le parecía estar presente y participar en la escena. Presenció en visión eventos de la historia. Usted encuentra esto en el Conflicto de los Siglos, página 14. Cuando estaba en visión, un ángel le explicaba los eventos que ella estaba presenciando. Era trasladada en visión, en espíritu, al lugar de los hechos y presenciaba escenas de contraste. Ahora, ¿cómo eran dados estos mensajes a la iglesia? Ella los entregaba por vía oral, en entrevistas personales o desde el púlpito, o lo hacía por escrito, que hacía cartas, folletos, artículos para revistas o en sus libros. A veces olvidaba lo que había visto en visión, pero cuando tenía que dar un mensaje a alguien, todo le venía a la mente y era recordado sin perder ningún detalle. Y usaba sus propias palabras para describir sus visiones. Y una vez, hablando sobre el vestido, en el libro Mensajes Directos, tomo 1, en la página 42, ella dijo: aunque dependo del Espíritu de Dios al escribir las visiones, tanto como en recibirlas, no obstante, las palabras que empleo en tales descripciones son mis propias palabras, con excepción de aquellas que me dirige el ángel, las cuales las escribo entre comillas. De 1844 hasta 1915, cuando ella muere en julio, la Iglesia Adventista
tuvo una profetisa llamada Elena G. de White. Durante los últimos 10 años de vida de ella, aparecieron varias personas que aseveraban tener el don profético. Ahora, el vicepresidente de la Conferencia General, siendo joven, llamado Campbell, apellido Campbell, fue a ver a la señora White en 1914, cuando tenía 86 años, y le preguntó si ella sería la última profeta o vendría otra. Y ella contestó estas palabras: el Señor no me lo ha revelado, pero ya sea que mi vida me sea preservada o no, mis escritos son suficientes para conducir al remanente hasta la Canaán celestial. Ella también predijo que un número creciente de personas dentro y fuera de los Estados Unidos, donde ella vivía, se levantarían reclamando para sí el don de profecía, pero advirtió cuando ella dijo: no los aceptéis hasta que tengáis clara evidencia de su autenticidad. Ante tal realidad, conviene prestar atención a las palabras de prevención siguientes, a fin de no ser engañados ni sorprendidos por falsos profetas. El mismo Señor Jesús, en Mateo 7:15, dice que se levantarían falsos profetas que vendrían en su nombre. En Mateo 7:15, en Mateo 24, 4 y 5 y 24. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y el versículo 19 como en el 20, dijo: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. No debemos menospreciar las profecías. Y en 1 Corintios 14 él dijo: procurad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Esto lo dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses y a los corintios. Los hermanos de Tesalónica pensaban que en el Antiguo Testamento era suficiente la revelación que había para ser salvos y que no había más necesidad de escritos inspirados. Pero en el versículo 21 Pablo dice: escudriñarlo todo y retener lo bueno. Esto implica que lo que a profecía se refiere, habría un don permanente y auténtico de profecía en la iglesia verdadera. De ahí que San Juan aconsejara en 1 de Juan, el capítulo 4 y el versículo 1, lo siguiente: hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Es decir, se los llama a probar la autenticidad de los que dicen ser profetas del Señor o tener el don de profecía. La señora White, en segunda mensaje de tomo 2, en la página 452, dice que se levantarán falsos profetas en la iglesia. En el libro Evangelismo, página 363, dijo que engañarán a muchos. En Testimonios, tomo 4, página 14,
dijo que traerán confusión en los últimos días. El manuscrito, la página 393, el mensaje selecto, dice que enseñarán doctrinas heréticas. También ella escribió que estos falsos profetas harán más daño a la iglesia que las persecuciones en el libro El Evangelismo, en la página 359 y 360. También ella dijo que la iglesia tendrá que afrontar a estos falsos profetas y probar sus pretensiones en el mismo libro que acabo de leer y su página. Y algunas de las predicciones de los falsos profetas se cumplirán, aunque en forma limitada, en Mensajes del tomo 2, la página 76. Pregunta: ¿cómo yo sé que la señora White es una profetisa del Señor o una falsa profetisa? Vamos a hablar conforme a la Biblia. En Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Que para que un profeta sea verdadero, tiene que exaltar la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, a la ley y al testimonio. Otro aspecto es que las palabras de un profeta verdadero estará en armonía con los profetas que le precedieron, es decir, en armonía con la Santa Biblia. Sus visiones y sus mensajes no pueden contradecir la Santa Biblia. Esto no impide que haya nueva luz o que haya nuevas revelaciones, pero estas deben estar en armonía con la Santa Biblia. Si la nueva luz está en contra de la Biblia, entonces es una falsa luz que no debe ser aceptada. Segundo aspecto. Mateo 7:16, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Un verdadero profeta debe ser probado por sus frutos. ¿Cuáles frutos? Frutos manifestados en la misma vida del profeta. Él no puede predicar una cosa y vivir otra. Frutos en la iglesia y la vida de sus seguidores. Sin embargo, no debemos por esta prueba creer que el profeta verdadero jamás cometerá errores, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y no hay justo ni aun uno, en Romanos 3:10. Elena G. de White dice que hay que hacer una distinción crucial entre los actos de un hombre y la inclinación o tendencia de su vida. Por ejemplo, en El Camino a Cristo, la página 58, dice ella: el carácter no se revela
por las buenas o malas obras que ocasionalmente haga un individuo, sino por la tendencia de su vida. Esto es lo que cuenta. Toda gente buena ocasionalmente puede hacer algo malo, y toda gente mala ocasionalmente puede hacer alguna cosa buena. Pero lo que cuenta para Dios es la tendencia de esa persona, de lo que hace. Una tercera prueba bíblica es que el profeta debe basarse en 1 Juan 4, del 1 al 3, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, o sea, que nació de carne y hueso. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis visto que viene y que ahora está en el mundo. Es decir, un profeta de Dios va a reconocer que el que murió en el Calvario es Cristo, el Hijo de Dios. De ahí que el que no confiesa que Jesucristo es al mismo tiempo divino y humano, ese es el anticristo. El que no confiesa esa condición. Cuarta prueba de un profeta verdadero. Jeremías 28:9 nos dice: el profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y en Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, esa es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, el verdadero profeta no miente y sus predicciones se cumplen. Ahora, es bueno recordar que algunas predicciones son condicionales, como fue en el caso de Jonás, cuando fue a la ciudad de Nínive, que dijo: de aquí a 40 días y Nínive será destruida. Pero Nínive no fue destruida en los días de Jonás, porque Nínive se arrepintió. Fue una profecía condicional. Otro aspecto es si el profeta predice algo y se cumple, pero no está en armonía con la Biblia, o incita a la rebelión contra Jehová, es falso profeta, no se le debe obedecer. Otra prueba, según de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Explico. Un profeta verdadero no da su interpretación personal de la profecía. Deberá dar la explicación que Dios le ha mostrado, independientemente de lo que le guste o no, de lo que le parezca o no, de lo que le convenga o no. Su mensaje siempre debe ser: así dice Jehová. Aunque esto a veces le traiga sufrimiento, cárcel, dolor, hasta la muerte, como le pasó a Micaías, el profeta, en los días del rey Acab, como le pasó a Jeremías, el profeta,
y como le pasó a Zacarías, que fue muerto entre la entrada y el altar. Así que el verdadero profeta profetiza en el nombre del Señor y no en el nombre propio suyo. Otro aspecto es que no es el profeta el que dirá cuándo, cómo y qué recibirá como revelación de Dios. Será Dios el que decida todo esto según su parecer y conveniencia, y no el profeta. Otro punto, Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es decir, cuando Dios lo pida, el verdadero profeta deberá señalar los pecados del pueblo, independientemente de cuáles fueran sus resultados. Además, debemos recordar siempre que Satanás también puede hacer, aunque en forma limitada, profecías con respecto al futuro, y en situaciones donde él tiene el control total, si Dios se lo permite, puede hacer entonces predicciones limitadas, pero no siempre sean predicciones que se cumplirán, porque es falso profeta. Otras pruebas importantes. El profeta que tiene una visión de Dios experimenta los siguientes fenómenos físicos en su persona que son atestiguados por los presentes. Primero, pérdida de fuerza o desmayo, como en Daniel 10. Inconsciencia a lo que le rodea, como en Daniel 10:9. El profeta no respira, como Daniel 10:17. A veces recibe fuerza sobrenatural, como Daniel 10:18 y 19. Está caído, pero con los ojos abiertos, como Daniel 10:15. No puede hablar a menos que Dios lo habilite, como Daniel 10:16. Mas, acerca de estas pruebas, debemos tener cuidado, porque Satanás puede hacer que una persona experimente los mismos fenómenos descritos. Por lo menos los medios espiritistas hacen estas cosas y no son de Dios. Según de Corintios 11:14 nos dice: no es maravilla, pues el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. A Elena White se le aplicaron estas pruebas en tiempos cuando comenzaba su ministerio, y luego se comprobó que por su vida y por sus escritos no contradice lo que otros profetas han dicho. Es decir, ella no ha contradicho la Santa Biblia en ningún aspecto. Exalta la ley de Dios en sus escritos y en su vida. Sus frutos fueron consecuentes a su enseñanza. Cuarto, su cristología fue verdaderamente correcta. Si lo duda, lea varios libros de ellas, como El deseado de todas las gentes o El camino a Cristo. También Cristo, nuestro Salvador. Estos libros presentan a Cristo en la verdadera dimensión bíblica. El punto 5 de Elena White es que sus predicciones se cumplirán. Sus predicciones se han cumplido con fidelidad y se siguen cumpliendo hoy. Respecto a los fenómenos físicos que ella experimentaba cuando era tomada en visión por Dios,
Los que la observaron vieron en ella las manifestaciones que fueron propias en Juan, en Daniel y en otros profetas de la Biblia. ¿Cuáles predicciones de ella se han cumplido? La obra de Elena White no fue como muchos profetas de la Biblia, cuyo ministerio se caracterizó por revelar el futuro y predecir el porvenir. Su obra de ella fue muy variada porque escribió sobre salud, sobre educación, sobre religión, sobre eventos finales, etc. Y también hizo predicciones de los eventos futuros que se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán en el futuro. Ella en 1848 en Dorchester, Massachusetts, la casa del hermano Otis Nycor, tuvo una visión que está registrada en el libro Notas Biográficas, página 125 de ella, que dice, refiriéndose a su esposo: tengo un mensaje para ti. Debes comenzar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo al pueblo. Al principio será pequeño, pero de este pequeño principio saldrán rayos de luz que iluminarán al mundo. ¿Se cumplió esto? Sí. Al terminar el año 2006, la iglesia contaba con 63 casas editoras, más de 2,000 empleados en casas editoras. Los colportores que distribuyen libros y revistas adventistas eran cerca de 40,000. Así, colportores de línea 13,783. De tiempo parcial 10,713. Colportores de estudiantes 15,269. Las ventas por concepto de libros y revistas y publicaciones para la iglesia fue de 143,500,601. Nuestras publicaciones circulan en más de 250 idiomas y dialectos. Yo pregunto, ¿no será esto el cumplimiento de lo que Elena White dijo en 1848, de que debía su esposo publicar un libro, un pequeño periódico que comenzaría pequeño y luego iluminaría el mundo? Sí. El mensaje adventista se está publicando por libros, por radio, por televisión, por vía satélite, por vía internet y por las redes sociales. Cuán cierto es saber que esta mujer cumplió una de las profecías que ella anunció en 1848. Hermanos, llegando al final de este estudio, hacemos la pregunta: si ella era profetisa y si era mensajera del Señor, ¿por qué hubo profecías que ella anunció que no se cumplieron? Lo que pasa es que hay profecías que son condicionales, que son las profecías clásicas, y mencioné el caso de Jonás, y están las profecías escatológicas, que son aquellas que tienen que ver con los eventos futuros. Todas las profecías escatológicas de ella, todas se han ido cumpliendo al pie de la letra. Un ejemplo: nunca Estados Unidos, en los días en que ella vivió, hizo alianza
con el Vaticano. Sin embargo, en el libro El conflicto de los siglos, ella dice que eso iba a cumplirse como señal del fin del mundo, de que Estados Unidos se uniría al papado y que formarían una triple alianza de la imposición del domingo como día de reposo. Cuando ella dijo eso, Estados Unidos ni pensaba hacer alianza con el Vaticano. ¿Saben ustedes cuándo se establecieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano? Con el gobierno de Ronald Reagan en la década del 80. 200 años de rotura de diplomática con Roma fue reanudada con el gobierno de Ronald Reagan y contribuyó a la caída del bloque soviético de Europa comunista por vía del Papa Juan Pablo II. Y hay otra profecía mucho más espeluznante, que de ella vamos a hablar mañana, si Dios lo permite. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, de que Dios habló a través de esta mujer. Y a los que tienen prejuicio contra ella, por favor, lea sus libros y después usted opina. La mayoría de los enemigos de ella hablan contra ella porque otros dijeron y no porque lo comprobaron al leer sus libros. Lea sus libros. Y cuando termine de leerlo, se va a dar cuenta de que esta mujer obró un ser sobrenatural para conducir a este pueblo. Mis hermanos, el tiempo se acabó. Mañana continuamos con las visiones de cómo saber si las profecías que ella anunció se cumplieron o no. Vamos a orar. Las gracias te damos, Señor, porque nos dice el privilegio de poder enseñar al mundo la luz menor que nos ha de llevar a la luz mayor, que es tu santa palabra. Los escritos de Elena White no sustituyen la Biblia ni están al nivel de la Biblia. Ella es la luz menor que nos lleva a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Y esa es la forma en que nosotros hemos enseñado todo el tiempo. Así que ayúdanos a levantar el espíritu de confianza en tus profetas para que seamos prosperados. Danos tu bendición en esta noche y siempre. Oración que ofrecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Mañana a las 8 de la noche, hora dominicana, continuaremos este interesante tema. Mi consejo: no hable de una cosa que usted no sepa. Si usted va a hablar mal de la señora White, lea sus libros. Le aseguro que todo aquel que ha leído sus libros ha cambiado de parecer y de opinión con relación a esta mujer. Y oiga esto, lo repito, nunca la iglesia adventista ha tenido los libros de Elena White como sustitutos de la Biblia. Todo lo contrario. Ella dice, mis libros fueron escritos para llevar al pueblo a leer la palabra de Dios, descuidada por no leerla. Ese fue el propósito, levantar el deseo de estudiar más la palabra de Dios. Mis hermanos, muchas gracias y que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.